Bueno, comenzamos. Vamos a ver, el primer punto de orden del día es la aprobación del acta anterior. La aprobación del acta del 31 de mayo de 2018. Número 8. Sometida a consideración del Pleno. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Se aprueba por unanimidad? ¿Unanimidad? Siguiente punto en el orden del día. Renuncia del señor concejal José Antonio Muñiz Álvarez. Bueno, el expediente está completo. La renuncia del señor concejal José Antonio Muñiz Álvarez, documento de nacionalidad y identidad tal, domicilio tal. Bueno, concejal desde el 13 de junio de 2015, perteneciente al Grupo Municipal Socialista, PSOE. Considerando motivos personales, me manifiesto mi renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Rioja. Haciendo entrega en esta secretaría de este ayuntamiento la credencial emitida por la Junta Electoral de Zona. Bueno, es el textualmente, ¿no? Bueno, presentó el original de la credencial y se hace una diligencia en relación al registro de intereses y bienes en general del señor concejal. Está el expediente completo y hay dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Personal. Bueno, procede de acuerdo al Pleno y sin más trámites procede a la votación, que bueno, me imagino que será unanimidad como procede en estos casos, ¿no? Aprobado por unanimidad, ¿verdad? Y el procedimiento ya sabéis cuál es. Ahora se remite todo el expediente a la... Pues explicaros otra, bueno, que ya sois expertos, ¿no? A la Junta Electoral Central y a la vista de las listas electorales que en su momento se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, en el BOPA, de la resolución de la Junta Electoral de Zona, es el siguiente en la lista. El siguiente en la lista sí conviene decir que es el señor David, me parece, ¿no? De memoria. Sí, perdón. A ver, don David Martínez Ruiz. Martín, sí. Muy bien. Pues nada más. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El procedimiento, bueno, yo sé que en agosto no se va el pleno ordinario, entonces la toma de posesión sería hasta en septiembre, ¿no? Para echar los datos, para indicárselo a... Sí. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día. Convenio de la Agencia de Desarrollo Local con el Ayuntamiento de Ayer. Ya sabéis, el mantenimiento de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, ELISA se llama, la que viene por el Ayuntamiento de Rioja. Este servicio lo están dando desde el Ayuntamiento de Ayer. Se trata de un convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Ayer, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Rioja para el mantenimiento de la Agencia de Desarrollo Local Montaña Central durante el periodo 2017-2018. Bueno, esto se corta un poquitín porque se hace la mitad de un año y la mitad de otro. Entonces se trata de aprobar el convenio a la aportación del Ayuntamiento de Rioja, son 1.500 euros. Esto se hace todos los años, entonces tampoco conviene... No creo que tenga mayor incidencia, aparte de que bueno, hay informe favorable de la Comisión de Hacienda. ¿Alguna aclaración o algo? ¿Sometido a consideración del Pleno? ¿Unanimidad? Sí. Unanimidad. Pasamos entonces, con el permiso de la señora alcaldesa, al siguiente punto del orden del día, que es la cesión del local de las viviendas de protección oficial en Nigeres. Bueno, esto me parece que es un garaje, un sótano. La señora alcaldesa podría incluso explicároslo. Son los garajes que tenemos en Nigeres, en los bajos del edificio. Bueno, se hizo una solicitud el 6 de abril, la señora alcaldesa, como almacén y herramientas y materiales para la brigada de obras del ayuntamiento, que tiene una finalidad de uso y servicio público, y la cesión del Principado sería por
10 años. Entonces, hay informe favorable de la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Personal, y se trata de la aceptación de dicho bien. Sometido a consideración del Pleno, ¿alguna aclaración? ¿No? Unanimidad, parece ser, ¿no? Unanimidad. Bueno. Aceptación de cesión del antiguo hogar del productor. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Las cesiones del hogar del productor, la cesión de Nigeria me parece que lo hacían por un periodo ya de 10 años. La del hogar del productor, si os recordáis en otros expedientes que hemos tramitado, lo hacían por 4 años. Si bien el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias también ha considerado oportuno ceder el hogar del productor por un periodo de 10 años, ¿no? Sería el mismo trámite que el anterior, y bueno, también hay informe favorable de la Comisión de Hacienda y Régimen Interior y Personal del Ayuntamiento, la última que tuvimos, y procede la aceptación de dichos locales, vamos. Sabéis, tenéis antecedentes suficientes y se estuvo explicando además en la comisión. También hay una solicitud de la alcaldía, que esta se hizo el 22 de febrero. Muy bien. Sometido a consideración del Pleno. ¿Alguna aclaración, algún tema? ¿No? ¿Se aprueba entonces? ¿Por unanimidad? Sí. Qué rápido vamos. 6. Sala de exposiciones en el antiguo hogar del productor. Bueno, también, este es un tema que también se trató en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior y Personal, y también me parece que hubo, es que no he tenido oportunidad de hacer el acta, me parece que se aprobó también por unanimidad. Entonces la señora alcaldesa presentó un modelo de cesión de derecho temporal de la zona de restaurantes del hogar del productor con el fin de hacer una sala de exposiciones de don Jesús Vázquez Suárez, ¿verdad? Entonces el fin es un fin cultural, y bueno, parece ser que la Comisión de Hacienda y Régimen Interior y Personal lo vio adecuado. Se hace por un periodo de un año, renovable, y con la fecha límite, evidentemente, de la cesión que nos haga el Principado de Asturias del hogar del productor. Evidentemente estamos sujetos a que, si por lo que fuese se caducase o el Principado de Asturias rescatase la cesión, pues automáticamente cesaría el contrato, con lo cual no tendría ningún tipo de responsabilidad del ayuntamiento con este señor. Cual la señora alcaldesa le da las gracias, porque incidió bastante en el tema, y me callo. Os explico un poco más. Es el que todos conocemos como Chus, el carpintero. Nos había solicitado un local para poner todos estos muebles que vienen restaurados, todo en la madera, y bueno, vimos a bien, le encantó y nosotros vimos buena idea el utilizar lo que es las salas del hogar. Sacaremos a licitación luego lo que es el bar, pero las salas anexas a lo que es el bar, pues las utilizará él para promocionar la cultura asturiana por medio de estos muebles que tienen restaurados por sí mismos. En este punto quería preguntar, la cesión es al señor, la cesión es a la asociación de vecinos. ¿A quién es la cesión? La cesión el ayuntamiento la hace a quien contrate. A Jesús Vázquez Suárez. No, a Jesús. A Jesús. ¿Y eso Bueno. qué va a ser? ¿Con vistas a hacer visitas? Sí, estará abierto y para que la gente pueda entrar, entrada gratuita y por un periodo de un año, bueno, renovable, evidentemente. Y luego el bar va por otro lado, ¿no? Sí. Seguimos. ¿Cómo lo veis? ¿Aprobáis? Sí. ¿Unanimidad? Sí. Unanimidad. Siguiente punto de orden del día. Pliego para el arrendamiento del hotel rural de Montaña Central. Perdón, Montaña Central, estoy bueno. Montaña del Angliru base y sus anexos. No pone anexos en el orden del día, pero bueno, está claro. Se ha preparado. ¿Quieres explicarlo tú? No. Bueno, por los servicios técnicos a requerimiento de la señora alcaldesa, pues se prepararon
unos pliegos, un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles patrimoniales en las instalaciones situadas en el hotel del Anglius, que ahora, bueno, son los pliegos. Y bueno, se me han pasado a mí, y bueno, en principio los pliegos hay que mejorarlos, y como hay que mejorarlos, ya la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Personal se acordó dejarlo sobre la mesa. Entonces la propuesta de la señora alcaldesa es, evidentemente, dejarlo sobre la mesa a expensas de hacer otra comisión y llevar unos pliegos definitivos. Entonces se trata de dejarlo sobre la mesa. Me imagino que habrá unanimidad con relación a este tema, ¿de acuerdo? Entonces se deja el tema sobre la mesa. Una aclaración, ¿no? ¿Verdad? Seguimos con el siguiente punto de orden del día. Lo mismo, los pliegos del bar cafetería. Lo mismo que los pliegos anteriores. Entonces, bueno, hay que depurarlos un poco. Y bueno, ya dijo la señora alcaldesa que la idea es sacar lo que es única y exclusivamente la cafetería, que es el salón de entrada y nada más. Ahora hablamos del hogar. Comedores y eso quedarían aparte. Se van a redactar unos nuevos pliegos y se someterá a la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Personal para que, si les ven adecuados, aprobarlos y elevarlos para la aprobación posterior por el Pleno, ¿de acuerdo? Y iniciar los trámites de contratación. Se deja sobre la mesa. ¿Unanimidad? ¿Sí? La intención es hacer la comisión, si podemos, la semana que viene. ¿Cuánto tiempo lleva cerrado el hogar? Un año. Llevará un año. Llevará un año aproximadamente. No sé. Bueno, yo fijo no sé, pero bueno, lleva tiempo. ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, yo creo que ahora mismo, luego en ruegos y preguntas hablamos de lo que queráis, ¿vale? Bueno, seguimos con el punto del orden del día. Aprobación de la regularización de nóminas y acuerdo de disponibilidad de guardias e instituciones de personal del ayuntamiento en conformidad con el acuerdo de la Mesa General de Negociación. Bueno, creo que los señores concejales tienen el acuerdo de la Mesa de Negociación, que la propuesta que se hizo en su momento sería el aprobar el inicio de los trámites para la elaboración de la relación de puestos de trabajo y el convenio colectivo y el retén domiciliario en las siguientes cuantías: operario de servicios múltiples, conductor de retroexcavadora, 500 euros mensuales, que no se le abonarán horas extraordinarias; peones para el retén domiciliario, 60 euros semanarios. Además cobrarán las horas extraordinarias, que serán la cuantía que establezca el convenio de la construcción, y el trabajo será de carácter voluntario, pudiendo escoger una compensación de un día libre por 4 horas de trabajo. El reparto del retén domiciliario y las horas extraordinarias se repartirán semanalmente de forma rotativa y equitativa entre los interesados. También se establece la regularización de las retribuciones del personal funcionario en el puesto de auxiliar administrativa de intervención y auxiliar de secretaría. En relación a este tema, conviene hacer mención que las cuantías que se trata de equiparar, puesto que son actividades similares, que venía cobrando, ¿no? En este caso la que sustituye a Luis, de específico tenía 1.130,58 y la de secretaría tenía 879,23 y de productividad 1.587. Se trata de igualar tanto la productividad con el específico, puesto que la mesa consideró que podía haber un agravio comparativo, dado que son tareas similares, tanto el auxiliar de secretaría como el auxiliar de retribución. Y para evitar problemas de desigualdades, pues la mesa de negociación prestó su conformidad. Entonces se trata de esto. Esto evidentemente nos obliga a hacer una modificación de créditos. Evidentemente en principio hay presupuesto suficiente, pero claro, llegado diciembre no vamos a tener las cuantías suficientes para pagar las extraordinarias y demás, con lo cual habrá que hacer un expediente de modificación de créditos y dotar de la consignación suficiente para que a finales del año tenga el dinero.
Bueno, también hace mención a que se hará efectiva siempre que haya consignación presupuestaria. Estas propuestas se aprobaron por unanimidad en la mesa negociadora. Conviene comentaros, puesto que ya hay una mesa negociadora que está encargada de lo que os he comentado, está integrada por la señora alcaldesa, doña Isabel Díaz Fernández, por Casimiro Martínez Álvarez y don Honorino Luis González. Se admitirá el nombramiento de 2 suplentes por cada grupo político. En representación de las organizaciones sindicales está don Roberto Lucas González, comisiones obreras, doña María Begoña González Álvarez, CSIC, asistió como asesor legal José Ramón Salinas Girón, y por UGT don Mario Álvarez Núñez. Se pidió por los representantes sindicales que se les pudiesen presentar ellos también representantes, o sea, asesores legales, y por supuesto la mesa dijo que por supuesto que sí. Bueno, esto es en resumen los acuerdos de la mesa. Este tema se llevó a la Comisión de Hacienda y Régimen Interior y Personal del último día y se aprobó con la abstención de la señora concejal del Partido Socialista. Entonces, se trata de elevar a pleno estos temas. Si bien había uno pendiente, me va a permitir la señora alcaldesa, en cuanto que los presupuestos generales del Estado establecían que no está informado por la comisión. Los presupuestos generales del Estado permitían la subida del salario. No lo tengo aquí, lo tengo abajo. Bueno, lo digo de memoria, es igual. El artículo 18 de la Ley del Presupuestos Generales del Estado se establece, además, cuando establece la subida del 1,5% hasta junio, y luego establece que en función de si se cumple la subida del Producto Interior Bruto al menos el 3,1%, se subiría el 1,75% desde enero. ¿Qué ocurre? Que claro, siempre y cuando el Consejo de Ministros lo viese adecuado. Hubo un Consejo de Ministros y a la vista de la subida del Producto Interior Bruto se tomó el acuerdo de la subida del 1,75%. Además, seguía los presupuestos generales del Estado y comentaba que además se podían subir dentro de la Administración del Estado o incluso dentro de la Administración local el 2%, hasta el 0,2% el complemento específico y en el de productividad. Luego tenemos un problema, luego os lo comentaré. Y el 0,3% siempre que esa entidad tuviese superávit, como es el caso del Ayuntamiento. Este tema no se trató en la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Personal. Yo creo que igual sería conveniente dejarlo para la próxima comisión, puesto que no se ha informado y no habéis tomado ninguna decisión. Parece cuanto menos arriesgado que lo decidáis ahora. Es verdad que lo podéis decidir, porque, insisto, se puede acordar esa subida para productividad específica, pero tenemos el problema de que ¿qué hacemos con el personal laboral que no tiene productividad específica? ¿Qué le subimos? Porque es muy fácil subir la productividad el 0,2 o el 0,3 en los funcionarios, porque sí tienen productividad y sí tienen específico, pero es que el personal funcionario personal laboral no lo tienen. Entonces, por eso digo yo que tendréis que estudiar a ver cuál es la subida que tiene el personal funcionario y hacer la equiparación para que no haya agravios comparativos. Y me callo ya, Esto que comentas ahora fuera del orden del día. No, está en el orden del día, si no lo comentaría. Bueno, hablo de los presupuestos para la subida salarial, es para los funcionarios concretamente. No, para todo el personal. Es para todo el personal. Sí, la subida que establece el artículo 18 de los presupuestos generales del Estado habla de empleados públicos. Si bien es verdad que cuando habla de esta subida salarial, el artículo 18 habla del específico y de productividad de los funcionarios. Pero vamos a ver, no puede haber agravios comparativos por un principio de equidad entre lo que cobran los funcionarios y los que cobran el resto del personal. Es decir, el personal laboral, si se le sube a todos los empleados públicos el 1,75, habrá que subírselo también. Si se le sube a los funcionarios la parte del 0,3 o el 0,2% al personal funcionario, hay que aplicárselo también al personal laboral, porque si no estaríamos haciendo un agravio comparativo. Un agravio comparativo que no nos lo permitiría ni siquiera los presupuestos generales del Estado. Por eso digo yo que tenemos el problema, porque es que no está claro los presupuestos generales del Estado. Esto que estoy diciendo es una interpretación jurídica mía. Te puede decir, no, solo los funcionarios. Yo creo que no. Yo soy funcionario, pero yo creo que si hay una subida es para todos los empleados públicos. Por eso creo que va a ser complicado, pero habrá que hacerlo, vamos. Si a mí me suben el 0,3% del específico de la productividad, pues a la persona equivalente de la plantilla de personal del ayuntamiento con mi mismo nivel tendrán que subir lo mismo, digo yo. ¿Me he explicado? Venga, entonces eso no está claro
Y claro, habría que mirar a ver si la subida esta va a ser desde julio, desde enero. Bueno, eso ya es un tema que hay que estudiarlo más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, a mí me gustaría comentar uno de los puntos de los que hablamos, que es de la equiparación del sueldo. Tengo que reconocer que en cuanto llegué a la alcaldía, la trabajadora me comunicó pues, que no estaba de acuerdo y evidentemente razón tenía. Creemos que al mismo puesto de trabajo, mismo salario, independientemente de sea mujer, sea hombre o lo que sea, ¿no? Decidimos hablarlo y ciertamente ella me comentó que ya lo había hablado con el anterior alcalde, que lo había pedido en varias ocasiones, a mí también me lo comentó en varias ocasiones y creo que era justo y además creo que el ayuntamiento debe pedirle disculpas pues, por la tardanza en un derecho que evidentemente tiene y creo que hoy queda constancia de ello. Y bueno, pues me alegro de haber equiparado algo justo, creo que lo dicho. Dos trabajadores que hacen la misma función, pues deben de cobrar lo mismo. Bien, sobre este punto es que, claro, se engloban en un punto varias cuestiones, ¿no? Y es verdad que en la comisión que hicimos, luego te abstención. Sí, le doy palabra. Voté abstención precisamente analizando que había puntos en los que estaba de acuerdo y había otras cuestiones en las que no. En lo que se refiere a la mesa de negociación, obviamente estoy a favor de que se haga una mesa de negociación con los sindicatos, que se establezcan la relación de puestos de trabajo, por supuesto, la RTT. Lo referente a las nóminas de las dos trabajadoras, estoy totalmente de acuerdo contigo. A la misma categoría profesional, no hay duda de que es justo, no puede ser de otra manera, tienen que tener el mismo salario. Pues hasta el día de hoy era de otra manera, ¿eh? Sí, en estos 3 años que llevaste, también continuaste también de la también, misma manera. digo, hasta el día de hoy era de otra manera. Pero es justo y tiene que ser así, que no puede ser de otra manera, que a la misma categoría tengan y cobren lo mismo. Hay otro punto en el que dije en la comisión que no estaba de acuerdo, que es en la relación a los retén domiciliario. A ver, desde el minuto 1, el Grupo Socialista quiere manifestar y dejar muy claro que estamos a favor de que los trabajadores cobren las horas extraordinarias que realizan. Es que no, vale. No puede ser de otra manera. Es verdad que hasta ahora los trabajadores estaban de acuerdo con que las horas extraordinarias disfrutaban descanso, no hubo al menos ninguna solicitud por escrito, pero basta con que haya una para que se retome el tema y se diga que sí, tienen por supuesto todo el derecho de que esas horas extraordinarias se les abone económicamente, con una retribución económica y no con descanso. Eso quiero dejarlo claro ya desde el primer momento para que no se malinterprete todo lo que vaya a decir a continuación. Sabemos que los trabajadores pueden trabajar 80 horas extraordinarias, bueno, cobrar 80 horas extraordinarias anuales. Es verdad que en muchos casos, si se sobrepasan esas horas, se podrían abonar como cumplimiento de productividad. Ahora bien, lo que estamos de acuerdo es que cobren los trabajadores que hacen las horas extraordinarias, pero que las cobren todos. Y de la misma manera. Estamos hablando de la misma categoría profesional, en este caso, como no puede ser de otra manera, tengan el mismo salario, pues en el caso de los peones tiene que ser de la misma manera. Nosotros entendemos que se debe de establecer un precio por hora extraordinaria realizada, según el trabajo del operario. En este caso de los peones, aquí son todos peones. Perdona, no si me dejas categorías puntualizar un momentín, es que estás hablando de algo que se habló en la mesa, que estaba el Partido Socialista presente y que votó a favor. Discúlpame, yo no estaba, o sea, estaba en una comisión y yo estoy sí, aquí como portavoz. No, voté, yo, pasa que hubo ahí una mezcla de cosas que... Vaya. A ver, creo que acaba de decir el secretario. En unas comisiones se aprobó con unanimidad. Es que volvemos a lo cada vez que se toma, volvemos a lo de siempre. ¿Para qué interrumpe? Vamos a ver, en esa comisión... En esa comisión que infinitamente dijisteis que las comisiones son informativas,
estaba yo solo. Por lo tanto, después... No estabas solo porque quisiste. Claro, bueno, porque estaba yo solo, ¿vale? Entonces ahora decidís traerlo a pleno. Entonces aquí es donde se vota. No, porque otras cosas les haces tú por decreto de la alcaldía. Entonces ya... No. Hombre, lo que se lleva a la comisión viene al pleno. Mira, no lo apruebo yo por decreto. No. Hay cosas que no. Hay cuestiones que las apruebas por decreto. Vamos a puntualizar. Perdona un momento, yo estaba en el uso de la palabra, ¿por qué resulta que estás hablando tú cuando el uso de la palabra lo tenía yo? No estamos en juegos y preguntas. Es que, vale. bueno, estoy explicando el sentido del voto, porque vamos a votar este punto del orden del día, ¿no? Yo pregunté simplemente a Casimiro si él había estado en la mesa de negociación y se había votado a favor. Porque el secretario acaba de leer que se aprobó por unanimidad. Se aprobaría en la comisión, pero por ejemplo en esta última que estuve yo hablando de este mismo tema, no. Entonces, como él se refirió a mí... Ya está, Miro, votaste a favor y ella vota que no. Y como la portavoz del Grupo Municipal Socialista que soy en este momento, estoy hablando en nombre del grupo. No sabía que eras la portavoz. Como lo que... Pues sí, como portavoz del Grupo Municipal. No estoy hablando en mi nombre. Aquí como lo que tiene... Aquí como lo que vale es... Parece como portavoz suplente, ya desde el minuto 1, desde la primera... pleno, el portavoz titular y una portavoz suplente. Perdón. No es que me haya nombrado yo así porque sí. No. Vale, voy a continuar. Creemos que se debe de establecer una hora por un precio por hora extraordinaria. Como no tenemos un convenio colectivo que es necesario tenerlo, se puede fijar según el convenio al que pertenezcan, por ejemplo, los trabajadores o los peones que trabajan en la construcción, se cogería la hora extraordinaria del peón. Para los de la limpieza, porque aquí si se cobran horas extraordinarias todos los trabajadores, no unos van a cobrar horas extraordinarias y otros descanso. Si exige la de la limpieza que tenga que hacer horas extraordinarias, también se le tendrá que pagar horas extraordinarias. Entonces hay que fijar también unas horas extraordinarias para ellos. Por lo general en los convenios viene especificado el precio de la hora extraordinaria normal, si se realiza en horario nocturno o si se realiza en festivo. Y creo que con eso sería más que suficiente. Lo que aquí se plantea es hacer una guardia con 2 trabajadores. Una guardia, por favor. Yo cuando termine, por favor, di lo que quieras, pero si puedes respetar el turno de palabra, te lo agradecería. Vale. No consideramos el Grupo Socialista que sea necesario establecer un servicio de guardia en el Concejo de Riosa, porque ni hay averías todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses. No, de hecho es responsabilidad del concejal de obras, que en este caso es la propia alcaldesa, la que en caso de que haya una avería fuera del turno laboral, establezca si es necesario actuar rápidamente o si puede esperar a la jornada laboral de los trabajadores. En el caso de que sea de fuerza mayor y urgente hacer esas actuaciones en horario, o sea, en horas extraordinarias, aquí ya no hay ni guardias ni nada, porque son horas, es que claro, no sé si lo sabes, pero existen unas horas extraordinarias estructurales. Ahí los operarios de servicios múltiples, los operarios de servicios públicos, operarios o peones, porque es la misma categoría profesional. No sé por qué seguís haciendo distinción entre operario y peón, cuando es exactamente la misma categoría profesional. Se llama operario o peón, no hay una categoría que sea operario y otra categoría que sea peón, no, es exactamente la misma. Entonces, mira, hasta me perdí ya, que de fuerza mayor tienes que decidir entonces si se actúa rápidamente o si se hacen horas extraordinarias. Esa es responsabilidad tuya, no responsabilidad de un peón. Y en ese momento, si hay que actuar rápidamente fuera del horario de laboral, ahí es que el trabajador no se puede negar. Tiene que, para eso estamos en un servicio público, no en esas horas, en esos trabajos que se tienen que realizar sí o sí por fuerza mayor. Bueno, de hecho hay sentencias que condenan a trabajadores por no acudir a su trabajo cuando están obligados a hacerlo. Como digo, yo no considero que en Riosa se necesite una guardia, pero en el caso de que fuera necesario que las averías se acumulen siempre a última hora de la tarde o los viernes, o que haya demasiado trabajo que no se pueda hacer en horario laboral, jamás íbamos a aprobar lo que se nos plantea y se nos pone encima de la mesa. No. ¿Por qué? Porque es una desigualdad evidente entre trabajadores de la misma categoría profesional. Aquí se plantea que se le dé una cantidad de 500 euros fijos al mes para un peón del ayuntamiento.
haga horas extraordinarias o no. Eso es una disponibilidad, sí. Tú le quieres pagar No, perdón, yo le quiero pagar, no. Hay un acuerdo de la mesa negociadora donde se aprueba por unanimidad. Vale, sí, aquí lo planteó el equipo de gobierno, esa opción. Y todo el mundo votó que sí. Bueno, pues fíjate, ahora mismo lo estamos elevando a pleno y te estamos diciendo la postura del Partido Socialista. Tú. Por supuesto, como portavoz del Partido Socialista, te lo vuelvo a repetir. Bien. Se nos plantea que a un peón se le paguen 500 euros fijos al mes, salga o no salga, haya averías o no averías. Y al peón que le acompañe, que no sé por qué hay una distinción entre él y otro peón, al peón que le acompañe, acabáis de decir que son 60 horas semanales por la disponibilidad, no, perdón, y 60 euros, perdón, semanales por la disponibilidad, y luego, pues según las horas que trabaje, pues a tanto la hora. Tú eso lo ves justo entre dos trabajadores de la misma categoría profesional. Todos en la mesa, incluidos. Perdona, te estoy diciendo que el Grupo Socialista no va a aprobar eso porque es un agravio en toda regla y es un trato de favor en toda regla. Estamos todos de acuerdo y todos los que estamos aquí te estamos diciendo nuestra postura. Si te gusta bien y si no te gusta, no. Además te voy a decir, no me tiene que gustar a mí tu. Te voy a decir más. Es un claro trato de favor, además negociado previamente con el trabajador. Y te voy a explicar por qué. En una comisión celebrada, aquí estuvo Raúl, en representación del sindicato, en representación de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, y estableció una posibilidad, ¿no? Muy acertada a mi parecer. Decía que en el caso de hacerse guardias, lo primero es que los trabajadores, los peones de la misma categoría se tienen que rotar, obviamente. Tiene que ser justo así. Si una semana está uno, otra semana está otro. Si un mes está uno, si es por meses, otro mes está otro. Y que la manera de abonarlos, lo lógico y lo más sensato y justo, es establecer, pues eso, una cantidad fija por disponibilidad y unas horas. Eso es lo que planteáis para un peón, para el otro no. ¿Por qué? El señor concejal, que no está aquí, Pedro, y se escucha perfectamente en la audición de esa comisión, dijo que esa opción se le había planteado al trabajador, pero que no la aceptaba, que él quería una cantidad fija. Yo tengo la audición ahí, para quien la quiera escuchar, y si no la hago pública, que fue negociado con ese trabajador, que ese trabajador no aceptaba esa manera de pagarle las horas extraordinarias y aceptaba una cantidad fija para las horas extraordinarias. Yo no creo que se le haya preguntado a ninguno de los otros peones de la misma categoría si están de acuerdo con que a uno se le pague 500 euros fijos, salga o no salga al mes, y a ellos se roten, el resto, los otros tres, se roten por semanas y se les pague de otra manera diferente, mucho peor. O sea, es un agravio. Hablábamos de agravio comparativo y estábamos aquí disculpándonos por el agravio comparativo entre trabajadores de la misma categoría que se les había estado pagando diferente, y vosotros estáis planteando y poniendo encima de la mesa exactamente lo mismo y sometiéndolo a voto. O sea, que desde luego se opone al convenio de guardias, al entender que beneficia a un trabajador por encima de los otros, teniendo todos la misma categoría profesional, y en el caso de salir adelante, por supuesto que el Grupo Municipal Socialista tomará las medidas oportunas. Y el sentido del voto en este punto es, por supuesto, en contra. Bueno, pues por puntualizar, lo de operario y peón, rápidamente vamos a saber si de verdad es la misma categoría o no, porque hay una reclamación del trabajador, porque en su contrato pone una cosa y en su nómina pone otra. Hay una reclamación metida por él y supongo que acabará pues donde tenga que acabar, y habrá que ver qué categoría tiene esa persona, ¿vale? Se hizo, como digo, una mesa negociadora con el fin, ya que a petición de los sindicatos, sobre todo de UGT y de Raúl Moro, nos indicaba insistentemente que había que hacer una RPT. Sí, es necesaria. Es necesaria. Yo considero que sí. En este ayuntamiento ni RPT, ni convenio, ni absolutamente nada. Nada. Es necesario hacerlo. Es necesario. Aquí cada uno en la nómina tenía lo que tenía y se ponían los conceptos que se ponían. Sin convenio de ningún tipo, y sin RPT, y sin absolutamente nada. Como exactamente lo que tú estás proponiendo ahora. Exactamente, claro. Déjame acabar, perdona, ahora no me interrumpas tú a mí, por favor. ¿Vale? A petición y viendo que realmente pues hay que hacer un RPT y un convenio, se hace, primero se hizo una comisión en la que estaban los sindicatos presentes y se llegó a ese acuerdo. Un acuerdo
que teníamos encima de la mesa acuerdos de guardias de concejos vecinos, se llegó a un intermedio de cantidades y se quedó en hacer las guardias, la disponibilidad para el operario, porque entendemos que si necesitamos hacer, y además se habló en esa comisión, si necesitábamos, la mayoría de las averías que hay aquí son averías de agua, de tuberías de agua, y la mayoría de las veces había que llamar a una empresa con una pala. Evidentemente, entonces, si lo que más necesitamos es una pala y tenemos un palista, entendemos que el operario de servicios múltiples, conductor de retroexcavadora, que insisto, no es lo mismo que un peón, y de todos modos tendremos alguna resolución que nos lo confirme, se llegó aquí con los sindicatos aquí presentes, insisto, a ese acuerdo, y se llevó a cabo, creo que se le abonó al trabajador 2 meses. Viendo que para hacer esos pagos se necesitaba hacer un decreto de la alcaldía y no nos parecía lo correcto, porque no cada vez que hay que hacer el pago tengo que hacer un decreto de alcaldía, pues entendimos necesario, hablando con los sindicatos, hacer una mesa negociadora. Ellos fueron los que nos indicaron la fórmula, cómo hacer la mesa, y que fuese para todos los trabajadores. Digo que ese acuerdo fue mirando acuerdos de ayuntamientos cercanos. El Ayuntamiento de Morcín, por ejemplo, tiene a 3 trabajadores, cobrando disponibilidad. Y luego tiene peones, que cobran las horas aparte. El Lena también, Mieres también y todos los demás también. Llegamos a ese acuerdo. Entonces, en la mesa negociadora hablamos, y ya te digo, ellos fueron los que propusieron, los sindicatos, llamarle retén domiciliario para los peones, disponibilidad fija para el operario, con esas cantidades que habíamos hablado en el otro acto. Lo de las 60 horas semanales fue a propuesta de los sindicatos, que aceptamos. Insisto, que había un concejal del Partido Socialista presente. 60 euros. 60 euros semanales y horas aparte. Se dijo que como estuviese, si no recuerdo mal... ¿Puedo hablar un momento? No. Sí, no, espera, cuando acabe. Vale. Las horas aparte. Si no recuerdo mal, se quedó por parte del secretario de hablar con la Fundación Laboral para ver con el convenio de la construcción a cómo está la hora, y a esa hora sería la que se le pondría al peón. El operario de la pala cobraría 500 euros por disponibilidad, pero no va a cobrar horas aparte. ¿Vale? Va a cobrar la disponibilidad, salga o no salga. Bueno, si sale mucho, sale perdiendo. Y si sale poco, 500 euros es más que el salario base del sueldo este que le dan 426 euros. ¿Me estáis interrumpiendo ahora mismo? Muchas familias, y tú lo estás incrementando. Por favor, no va a salir, a lo mejor, en meses. Y el que trabaje 2 semanas y cobra los 60 euros y sale toda la semana, ¿no te va a cobrar? Bueno, es que ¿por qué tienes una diferencia entre unas personas y otras? otras? La diferencia la estás poniendo tú queriendo pagar a los más que a menos. La diferencia la estás dejando la diferencia la estás dejando clara. Que termine ya, que no se puede. Aquí encima de la mesa. Ana. Está clarísimo. Insisto, fue en una mesa negociadora. Insisto, no está en una mesa aprobado. negociadora. ¿No? Insisto, las comisiones informativas no son vinculantes, no se toman acuerdos. Los acuerdos se toman aquí en el pleno. No tiene Por eso está este tema aquí en el pleno para tomar. No tiene la palabra. No tienes la palabra. No tiene la palabra. No digas que Ana, se no tienes tomó la palabra. una... No tiene la palabra. Juan, por favor, primero llamada de atención a la gente. Sí, ya Por está. favor, que conste en acta. Que conste en acta. Llamada Se de acabó. atención, ¿vale? Insistimos en lo de siempre, Ana. Vamos a ser respetuosos en el pleno, ¿vale? Sí, sí, por las dos Vale, partes. por las dos partes. Yo también lo pido. Estoy en el uso de la palabra. Bien. ¿Vale? Me dices que no hubo ninguna mesa negociadora. No, señora. Está pendiente de hacer. Hay una comisión en la que se nombró la mesa negociadora, que acaba de nombrar Juan, el secretario, los miembros de la mesa negociadora. Para hacerlo. Vale. No se hizo ninguna mesa negociadora. Se constituyó para Prefere. los asuntos que se vayan a tratar a posterior. Hay un acuerdo firmado y hay un acuerdo para llevar a cabo mientras se hace la RPT. ¿Bien? Muy bien. En las comisiones no se toman acuerdos. Los acuerdos se toman en el pleno. Eso O por decreto o en junta de gobierno. Eso estamos Entonces no me haciendo digas, ya. por favor, no me interrumpas ahora. Entonces no me digas que en una comisión, se toman acuerdos. No me digas que en una comisión se toman acuerdos, porque en una comisión nunca Ana, se me estás toman entendiendo mal. acuerdos. Hay un acuerdo encima de la mesa. No se que- toman acuerdos en una comisión, los acuerdos se toman en el pleno. Una comisión Venga, es votamos el informativa. acuerdo. No termine de hablar.
Es que no termine de hablar porque acaba de dar una información que no es correcta. No, a mí no me habla. Es que está clarísimo la intención que tienen aquí. Y yo ya digo, ¿Qué o sea, intención se está tenemos? planteando aquí ¿Qué un intención trato de tenemos favor aquí? a un trabajador en detrimento de otros que tienen la misma categoría profesional. Sí. Eso está clarísimo. Estáis pagando distintas cantidades en distintos conceptos, de distinta manera, a trabajadores que realizan la misma. Me estás hablando que el trabajador interpuso una demanda para esclarecer qué categoría profesional tiene. Está clara la categoría No te dijo profesional. demanda en ningún momento. Bueno, que está mirando a ver si es uno o si es otro. Una reclamación. Es que el problema ya está de base, de cómo entró. Vale. Porque una de las ¿Cómo ilegalidades digo? que ¿Cómo? tenía las bases de convocatoria No. era que mezclabas categorías profesionales distintas. Entonces, cuando ya empezamos desde ahí con ilegalidades, pues acabaremos Ilegalidades. porque él a día de hoy, él no puede conducir, un peón no puede conducir una retroexcavadora. Eso tiene que ser un oficial, o no lo sabes. Sí, hombre, lo sé. Entonces, ¿qué claro. hace un Y tú peón? también lo sabes. Claro que lo sé, por eso te lo estoy diciendo. Por eso te estoy ¿Y diciendo. él qué es? ¿Un peón? No. Ah, no es un peón, ¿eh, qué es? Ana, por favor. ¿Pero qué es? Ana, por favor. ¿Qué viene a contar? ¿Qué categoría tiene el José Manuel Arias Prieto? ¿Qué categoría tiene? Operario de servicios múltiples, conductor de Nunca hubo retroexcavadora. esa- O sea, un conductor de retroexcavadora no puede conducir una pala. Por favor, yo le pido al secretario de cuestiones verdad, legales, Ana. ¿sabe? La categoría operario de servicios múltiples, conductor de retroexcavadora existe. Todos los meses. Lo pone en el contrato, ¿eh? Por favor, la Para la plaza, se categoría. creó la plaza para Sí, ese puesto de la trabajo. categoría operario de No, servicios múltiples. no existe, conductor de pero bueno, en el no ayuntamiento, existe. en el ayuntamiento de Riosa sí existe. Sí, sí, serán el único. Porque No, oye, no, o es no lo operario, creo, ¿eh? O es Lo dices conductor, tú. porque un operario es un peón y un Vamos a ver, conductor es un oficial. No es un peón. Entonces, No, no, vosotros no, queréis No, yo no estoy hacer- diciendo que sea Vamos, oficial, es que yo estoy eso- diciendo que es operario de Ana, servicios por favor, múltiples. Sí, No es un eso debate, es venga. No, vamos a ver, está equiparado económicamente al peón. Entonces, ¿Claudio qué es? Vamos a marchar porque yo... Claudio Tiene la es- misma vamos a categoría, hablar de Claudio. peón. Claro, eso Operario de claro, servicios- Ana, luego si preguntas peón vamos a de hablar de limpieza, Claudio. No, no, Está- perdona, yo voy a hablar de Claudio cuando me apetezca. No, porque en el punto Perdona. orden del día no viene Claudio. No, entonces ¿por qué hablas de él? Entonces, estoy diciendo que Claudio ¿Quién sacó el nombre de Claudio? ¿Tú o yo? Es lo mismo que José Manuel Arias Prieto, lo mismo, la misma categoría. ¿Cómo le llamas tú? idéntica. ¿Cómo le llamas tú que Claudio cobre 150 euros de productividad fija al mes? Es que tú le quieres poner 500 a este. ¿Cómo se llama 150 Tú de le quieres poner productividad, 500. Ana? Desde el día 1 que entró José ¿Se Manuel puede- Arias se Prieto, puede cobra poner 150. ¿Se puede poner productividad fija en una nómina? Tú lo pretendes hacer con 500 ¿Se euros puede al poner mes. productividad Tú lo quieres fija? hacer con No. 500 euros al mes Mira pagados, el acuerdo, pagados Ana. como productividad. Lee el acuerdo, Ana. Muy bien. Vale. Desde el día que entró hace un año José Manuel Arias Prieto, cobra productividad 150 euros al mes, menos 2 meses, en los que cobró 650 por 2 decretazos tuyos. ¿Para qué estás riñendo? Yo no vi que firmaras un decreto a otro trabajador, a un peón que le haya acompañado con los 60 euros que se había negociado. Solo firmaste 2 decretos Sí. para abril y mayo, para ese peón en concreto, en como productividad cobró los 150 que venía cobrando desde el minuto 1 que entró a trabajar, hasta 500 más, Pues si 650. quieres te doy un dato. Se le deben más de 500 horas. Hoy, pues qué raro, porque yo te pedí el extracto de las horas y me dijiste que no se apuntaban. Lo Yo tengo pero aquí. yo las sé. Entonces, ¿cómo? Si no se Yo sé apuntan, a mí perfectamente todas las horas. me diste Como bien por dijiste, escrito. soy concejal de obras. Te pedí por escrito la relación de horas extras de los trabajadores y me contestaste que no tenías porque no se pagaban y que no se Claro, apuntaban en ninguna exactamente. parte. Pero tú tienes Es que el dato en la cabeza. el diálogo no ¿verdad? entra aquí en el Entonces rollo. me Oye, el diálogo- mentiste. el diálogo- ¿Eso cómo se llama? El diálogo no entra en el Ana, debate. Pues acabóse. Venga, Ana, ¿cuál? Terminó. Vamos a seguir, ¿vale? Vamos a Luego seguir, seguimos claro. hablando. Sí, vamos a seguir, vamos Bueno, a por continuar. favor, que respeto. Creo que está claro, Tampoco, la ¿eh? postura del Grupo Socialista creo que está bastante ya está. clara. Déjalo Ya está claro, ya está. Déjalo A mí claro de y ya todos está. modos no me quedó clara. Pues está muy claro, a igual categoría profesional, Porque en la mesa un concejal vota una Salario. cosa y la portavoz hoy está en una votando la comisión contraria. informativa no se Pedí vota. Pedí la palabra. ¿Pedí que me deje hablar? Pedí la palabra. Esto es un debate, ¿eh? Venga, Es que siguiente punto del orden del día y en los luego hubo 3 comisiones de personal. Sí, y en una te y en la- abstuviste, en la segunda votaste a favor y hoy votas en no, contra. en la primera que estuve yo solo también, me abstuve. Y si no, pregunté los Pero no le des justificaciones Pero de lo no, que se es vota en una comisión. En una comisión informativa no se vota ni ¿Y se en la toma segunda? acuerdo. Y la segunda, O sea, no ya sé, que porque no te acuerdas. ni me enteré. Ah, votaste que sí y no te enteraste.
debate. Venga. Y es que, vamos a ver, el tema es que se viene aquí en pleno. Aquí es donde se vota. Aquí es donde se vota. Sí, exactamente, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Pero todo. Si se tomó de acuerdo una comisión, ¿qué hacemos? No quieras no queréis excusaros ahora en mí, no os queráis excusar en mí ahora, Por favor, Vale. vamos a la orden. Venga, seguimos. Sí, aquí para todos igual. Igualdad. Sí, Igualdad para todos. Hombre, os recuerdo que cuando llegué aquí, por ejemplo, había un seguro para ciertos trabajadores y otros no. Esa es una igualdad tremenda, ¿eh? Tú puedes llamar al anterior alcalde y contarle a trabajadores. ¿Estás viviendo con la misma línea? Y otros no. Siguiente punto de la Señora resolución. alcaldesa, que no... Sí, siguiente punto. No hicimos la votación de este. Votamos, sí, es verdad, Juan. ¿Votos a favor? 1, 2, 3, 4. ¿Votos en contra? 4. Tienes que repetir la votación. Espera un momentín. Hay que repetir la votación a la vista del artículo 120 o por ahí, del ROF. Se procede a repetir la votación. ¿Pero qué te crees que va a variar? Porque ¿Votos a favor? Sí, Bueno, yo sigo el ROF. 4. ¿Votos en contra? 4. Decide el voto de calidad de la señora alcaldesa. ¿De señora alcaldesa? A favor, ¿no? Se aprueba. Bueno, ahí lo tenéis, a la gente. No, no tenemos. El voto de calidad, ¿cómo pesa? Fui yo Democracia pura y dura. No tiene Igualdad pura y Que no tiene dura. palabra. Y transparencia. Que no tiene la palabra. No tienes la palabra, vale. No tienes Ya está. Que es el segundo aviso. Sí, es Vale. el segundo aviso, conste nada. ¿Qué cuesta esto? Por orden de Vamos a ver, no nos liemos, por favor, que me vais. No nos liamos, No, está bien. con el permiso Por favor, de la ya está señora bien, alcaldesa. Ya valió. La señora alcaldesa Vamos a hablar en serio, está valió. pidiendo Sí. orden. Vamos a ver, a lo largo de la sesión, si se produce una advertencia y luego una segunda advertencia seguida, a la segunda advertencia se avisará que se puede echar al concejal del pleno, pero vamos, tiene que ser sobre un tema concreto, no si en el debate empieza. Vamos, No, que quede claro una así cosa. que no hay ningún problema. Nos echa a todos. Del Grupo Municipal Socialista, Obviamente. vamos a marchar. No, pero no había echado a nadie. Yo estoy tratando de explicar Eso ya cómo lo sabíamos, funciona. porque no es la primera vez. Oye, por Claro que favor. sí, No es la primera vez que Yo- ocurre. Que yo trato de explicar Me cómo miro, funciona. supongo que cada Y nunca- concejal y pueda nunca- opinar, porque y hay otra nunca- gente de tu grupo que no y abre nunca- la boca, ¿eh? Y nunca La autoridad. y nunca se hizo eso. Y tú lo hiciste. Hombre, de tu grupo no te habla mucho la boca. ¿Qué te parece? Hay muchas cosas que nunca se hicieron y se están haciendo ahora, sí. tienes Tú lo razón. hiciste. Sí, sí.